todos, me presento nuevamente, soy Francisco Sánchez Torres, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, actualmente cursando el Seminario de Investigación Educativa. El día de hoy les voy a hablar un poco acerca de los artículos, describirles brevemente cuáles fueron las preguntas de investigación y por qué fue que me interesaron cada uno de los artículos. Hablaré de manera general, primero los artículos internacionales, posteriormente de dos artículos nacionales y finalmente de un artículo también nacional, pero que tiene implicación en el ámbito de mi quehacer laboral. En el primer artículo internacional, llamado E-Learning como herramienta de capacitación alternativa humanística, elegí un artículo venezolano del año 2017, en el cual se plantea como pregunta general cuál es la situación actual en el área de capacitación del personal en la Dirección de Recursos Humanos de la Gobernación del Estado de Mérida en Venezuela. ¿Por qué me interesó si habla de algo muy particular o de una zona muy específica como es el Estado de Mérida? Bueno, porque aquí se está abordando cómo las capacitaciones dentro de la administración pública son de utilidad y cómo éstas van a poder, mediante la utilización de herramientas actuales, como lo es el caso del e-learning, poder ayudar a que el personal continúe recibiendo educación continua. Dentro de las preguntas secundarias se encontraron qué aspectos de la capacitación son recomendables conocer, qué prácticas efectivas se aplican del e-learning como herramienta de apoyo formativo y si es posible mejorar la capacitación del personal en la Dirección de Recursos Humanos de la Gobernación del Estado de Mérida, considerando el e-learning como una herramienta de capacitación. En este sentido, nuevamente, la respuesta va muy relacionada con el tema que a mí me interesa investigar y del que les hablaré un poco más adelante. En segundo lugar, hablaremos de un artículo internacional también, que es español, se llama La evolución del e-learning del aula virtual a la red, en el cual se tiene como pregunta general cómo ha sido la evolución que ha tenido el e-learning. Y como preguntas secundarias, cómo se destacan los aspectos pedagógicos y tecnológicos en el e-learning y cuáles son los retos que ha presentado esta estrategia de aprendizaje al pasar de un espacio cerrado al aula virtual. En este artículo se plantea de manera muy interesante cómo es que se ha migrado a lo largo del tiempo el estilo de educación, cómo de estar en un aula de 4 paredes, actualmente nos encontramos en un aula virtual, en la que todo el mundo puede estar conectado en diferentes momentos, en diferentes circunstancias e incluso como estamos nosotros aquí en el caso del doctorado, desde diferentes países. Pasando ya al ámbito local o nacional, está mi tercer artículo, el cual es el artículo nacional número 1. Yo soy de Guadalajara, Jalisco, México. Entonces es un artículo mexicano de nombre El ABP, una estrategia para la educación médica. En este se está hablando acerca de la implementación de esta estrategia y cómo se necesita modificar la currícula de las asignaturas en las licenciaturas para poder dar más tiempo a esta educación o a este aprendizaje basado en problemas. La pregunta general de investigación ¿es el aprendizaje basado en problemas una estrategia didáctica para la educación médica? Y las preguntas secundarias es cómo enfrenta la educación médica los nuevos retos para la adquisición de competencias en los estudiantes de medicina. Como ya les había comentado en alguna clase previa, su servidor es médico, soy médico familiar, entonces por eso es que comencé a enfocar más esta búsqueda de estudios en estudios de área médica. El artículo nacional número 2 es también mexicano, se llama Nueva Generación Digital, Medio de Aprendizaje en Formación Académica Superior. En este solamente encontré una pregunta general, no hubo preguntas secundarias. La pregunta general es, ¿cuál es la tendencia del uso de dispositivos móviles de nueva generación en alumnos y docentes de 4 centros universitarios de la Universidad Autónoma del Estado de México? Nuevamente aquí se aborda de una manera bastante interesante cómo se hace uso de la tecnología que tenemos a nuestro alcance, como puede ser en este caso los teléfonos celulares, para poder realizar estrategias de aprendizaje o poder hacer uso de ellos para la actividad docente. Finalmente,
El artículo del ámbito local es también un artículo mexicano llamado Enfoques de aprendizaje en residentes de la especialidad de medicina familiar en la delegación Guanajuato. Este es totalmente aplicable a mi ámbito porque, como les decía hace un momento, soy médico familiar. Yo trabajo como jefe de consulta en una unidad de medicina familiar y aquí la pregunta es, ¿cuáles son los enfoques de aprendizaje en los médicos residentes de la especialidad de medicina familiar en la delegación Guanajuato y la asociación con variables sociodemográficas? Gracias a la aportación de estas 5 preguntas o de estos 5 artículos, he logrado aterrizar un poco más acerca del tema que a mí, de manera particular, me interesa estudiar dentro de lo que será probablemente mi protocolo de investigación doctoral, en el que quiero ver qué estrategias o quiero implementar una actividad que tenga relación con el aprendizaje basado en problemas o con el e-learning en médicos familiares de la unidad de medicina familiar número 171. Por último, a manera de conclusiones, se podrá decir que actualmente todos los seres humanos estamos enfrentando nuevas y diferentes estrategias de aprendizaje en el campo de la medicina familiar y especialmente en el IMSS. Bueno, estos métodos han incluido cursos en línea, los cuales no siempre se encuentran vinculados con la práctica clínica, no resultan interesantes y entonces buscaré desarrollar un estilo de capacitación en línea en los médicos familiares bajo la modalidad de e-learning que pueda utilizar también la metodología de análisis basado en problemas para poder potencializar la atención a los pacientes. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día.